Mano a mano con Alejandro Guillé. Bueno, tú hablabas de que en Chile somos medios absurdos, incluso presentaron un libro hace unos pocos días sobre este mismo tema, en el sentido de que quizás nos apegamos demasiado a la ley o a la opinión pública, me comentabas, porque no nos atrevemos a tomar ciertas decisiones que muchas veces hay que preguntarse, sobre todo quién gobierna, quién hace justicia, quién hace política, qué es lo mejor para el país, dejarse tanto enredo. Eso es lo que yo creo. Somos enredados, a ver. No sé si seré muy simple para mis cosas, pero yo creo que la primera pregunta del gobernante, del político, es ¿qué es lo mejor para el país y qué es lo posible? Si nosotros necesitamos que Norambuena venga a declarar, a interrogarlo directamente, nos vamos a hacer cuestión porque va a tener 10 años menos o 8 años menos. Yo creo que el tema es ese, o sea, ¿qué es más valioso para nosotros? ¿Que él esté encerrado más años y no lo interrogamos? Hay que preguntarse qué es lo que le sirve al país, qué es lo que necesitamos. Por mucho tiempo ha existido temor, yo diría, en los jueces, en los políticos, en las personas que intervienen públicamente, de distinguir culpabilidades distintas, por ejemplo, entre los militares. Y se aplicaron por un tiempo bastante largo la misma pena al coronel, hablo de mi libro, y al cabo segundo, en circunstancias que uno sabía mucho y el otro no sabía nada. Entonces, bueno, el lunes se presentó este libro, La obediencia forzada, lo presentó Hernán Larraín con una profundidad increíble y el ex senador Núñez. Ambos hicieron unos meas culpa. Ambos hicieron un análisis muy certero de lo que veían desde su posición y coincidieron en que era necesario respetar los derechos humanos de los inculpados, que habían fuertes carencias penitenciarias aquí, distinguir las culpabilidades individuales y yo me encargué de precisar, por ejemplo, que no se habían respetado todas las leyes con la gente que está, por ejemplo, en Punta Peuco. Hay gente que ha pasado ya por 4 años el límite para poder tener derecho a la libertad condicional y beneficios extracarcelarios. Pero a ninguno de los presos militares, a ninguno, nunca se le ha concedido ningún beneficio carcelario. ¿Por temor a la opinión pública? Entonces yo digo, se actúa por temor a la opinión pública, porque nos está infringiendo la ley. Por el que dirán de la opinión pública. Los políticos de alguna manera se deben a su electorado, y su electorado no siempre tiene la objetividad porque son intereses cruzados o la preparación específica. Y mira, yo creo que el gobernante tiene que arriesgarse a desagradar a veces a sus electores y a sus ciudadanos, porque tiene la información completa y puede hacer un análisis y dar una explicación fundada de por qué está haciendo esto por el país. Poniéndome así un poco como a la antigua, lo que decían los marxistas o Lenin específicamente, el dirigente tiene que ir 2 pasos adelante. Las masas, si va junto con ella, se cae al barranco. Es decir, no es posible que la clase política responda a las exigencias de su electorado sin cuestionamiento. Tiene que ser capaz de decir esto no es posible por esto, por esto y por esto. Yo encuentro que en la clase política chilena hay falta de firmeza para dirigir. Ahora, de todo esto que hemos escuchado, declaraciones de Francisco Javier Cuadra, Mauricio Hernández Norambuena, ¿qué cree que va a quedar? ¿Va a haber un cambio en algo o esto es más ruido que nueces? No te lo sé decir, yo querría interrogar más en profundidad a Norambuena y a todos los que él menciona. Y después de eso, con esos antecedentes, tomar una decisión. No es necesario traerlo. A lo mejor se le puede hacer interrogar por exhorto en Brasil. Parece que él claramente mandó la señal de que me traen y yo hablo. Bueno, es que la gente negocia. Y por eso yo creo que nuestros dirigentes gobernantes también tienen que aprender este tema de negociar en un alto nivel cuando hay valores en juego. Yo no digo que no lo hagan, pero suelen hacerlo solo en términos monetarios y financieros. De repente hay que
sopesar valores y bienes jurídicos en juego y tomar opciones. Una última pregunta, y que tiene que ver con la huelga mapuche, que ha generado un cuadro que me parece razonable. Estamos llevando a lo político, un problema que es político, y sacarlo de los tribunales y sacarlo de la policía, porque así como vamos a celebrar un bicentenario bien triste, con mapuches muriendo en las cárceles, y no va a ser bueno para el recuerdo del bicentenario. Ellos finalmente están haciendo unas demandas, ellos quieren una mesa de diálogo, están apelando al Estado para dialogar y resolver sus problemas. Y uno de los temas que ha salido es obviamente la ley antiterrorista, que a juicio de muchos juristas está produciendo ya efectos que han sido excesivos en términos de penas por cosas menores, que en manos de otra persona es un delito común, pero si lo hace un mapuche finalmente ahora está tipificado como terrorista, lo que no deja de tener también un lado absurdo, desigualdad ante la ley y además una excesiva sanción a algunos delitos que son objetivos. Se está planteando en el Congreso, va a ir luego un proyecto de ley probablemente la próxima semana, y ya hay algunos que dicen, bueno, ok, revisémoslo, pero también es hora de aplicar eso mismo, esas rebajas a los militares que están procesados. Se vuelve a replantear el viejo tema. ¿Piensa que por ahí puede abrirse alguna puerta? Yo creo que hay que replanteárselo todo, porque los criterios estrechos y fijos son los peores consejeros. Si tú piensas por qué las leyes antiterroristas son tan feroces, porque normalmente están pensadas para organizaciones tipo las que volaron las Torres Gemelas, se está pensando en organizaciones que atentan contra el Estado y por lo tanto contra todas nuestras instituciones. El tema es si las personas a las que se las aplicamos calzan o no en esa definición. Y la definición del terrorista es causar terror en la ciudadanía en general para demoler las instituciones. No es una persona que se organiza con un grupo e incurre en actos de violencia para obtener un campo, una tierra o un reconocimiento económico. El objetivo del terrorista es desestabilizar el Estado. Ahora, la ley hay que perfeccionarla de todas maneras y revisarla. Creo que es materia de la justicia civil y creo que cuando se imponen penas excesivas, los jueces buscan la manera de no tener que aplicarlas precisamente porque son excesivas. Eso ha pasado con las penas del narcotráfico y con otras cosas. Ahora, ¿cuál es el temor de querer tener una vara de medida hacia los mapuches, hacia los okupas, hacia los militares, y que sea la misma? Yo creo que ante la violencia y ante el delito nosotros no podemos tener estándares distintos, porque entonces caemos en eso que los juristas conocen como el derecho penal del enemigo. Yo creo que una vez lo conversamos los dos. Para el derecho penal del enemigo, algunas personas cometen delitos normales, entre comillas, y le aplico las garantías constitucionales. Y otras, los terroristas, los militares, etcétera, no son personas. Y eso a mí me recuerda a los humanoides. Y no estoy de acuerdo con eso. Le quiero agradecer por haber venido a este mano a mano, será decana. Le agradecemos a la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor, Clara Charanqui, esta conversación sobre temas que están saliendo y que tiene entre historia, entre política y algo de derecho. Poquito derecho. Pero es cómo estamos subiendo los periodos difíciles de nuestro país y que están aflorando otra vez. Por su sintonía, muchas gracias.